Bienvenidos a Internamente. Soy Gerardo Pérez y junto con el psicólogo Carlos Saldaña te invitamos a este podcast donde exploramos el lado oculto de tus emociones. Hoy hablaremos de la depresión, cómo la puedes detectar, qué pautas generales podemos tomar para identificar factores de riesgo y sobre todo también qué puedes hacer si una persona cercana a ti está pasando por esta situación, cómo le puedes ayudar, cuál es tu rol como acompañante. ¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Gurrola, tengo 36 años, soy psicólogo clínico por profesión y, y en el quehacer pues he estado muy pegado a la parte comercial también, teniendo por ahí negocios. También he atendido por supuesto algo de consulta privada. Trabajé algún tiempo en un centro de rehabilitación de consumo de sustancias. Ahí trabajamos como psicoterapeutas. Carlos, Alex, ¿qué es la depresión? Pues mira, la depresión es como un resultado entre varias variables, donde la persona cambia su forma de verse a sí misma y a los demás. O sea, básicamente es un estado donde todo se vuelve gris. Ok, Alex, ¿qué sería la depresión para ti? Mira, ¿Qué es como la entidad depresión? patológica tiene diferentes factores. Tenemos la abulia, que es la falta de voluntad, la anedonia, que es la incapacidad para sentir placer, sobre todo de actividades donde naturalmente o normalmente sentías placer. Hay desesperanza, hay desánimo, hay irritabilidad, hay una constante sensación de confusión y la gente como tal lo resume fácil. Traigo la pila baja, pasa esto, me siento incómodo, traigo la pila baja. Y con buena probabilidad, ahí no estaríamos hablando como tal de depresión. Solo cuando empieza a ser más constante, cuando hablamos de factor tiempo, cuando notamos que este desánimo se agrava, la desesperanza está exacerbada, ya pudiéramos estar hablando de la entidad patológica. Como tal, pues necesitaríamos la intervención de un psicólogo y de un psiquiatra para poder dar el mejor diagnóstico como tal del trastorno. ¿Qué sería lo más importante como una persona que está cerca de alguien que tiene la pila baja? Generalmente está la costumbre de diagnosticar a la gente, ¿no? Tiene la pila baja o está deprimido. ¿Qué sería lo más recomendable hacer cuando te enfrentas, cuando estás con alguien que es alguien cercano a ti que trae la pila baja o que está triste o que está pasando por un momento difícil, que no necesariamente puede ser depresión o sí? ¿Qué sería lo más importante para la gente que no tenemos tanto conocimiento en tratar esas cosas? Sobre todo yo considero que es el acompañamiento. El acompañamiento, ser empáticos con lo que está sintiendo el otro. Como tal, ponerte los zapatos es difícil, sobre todo cuando pues uno está estable, tiene buena salud, buen ánimo, es difícil ponerse en esos zapatos. Pero el acompañar, el escuchar, en un momento dado, si notamos que esta sensación que remite el otro se agrava, pues buscar ayuda. Algo que le duele a la persona que está deprimida es el escuchar, échale ganas. Échale ganas. Y seguramente es lo que más se escucha, ¿no? De acuerdo, es echarle ganas, al contrario, socava el ánimo, te da para abajo el escuchar, échale ganas. O sea, quiere decir que si la persona te dice, échale ganas, entonces depende de mí salir. Y la depresión como tal, ya la entidad patológica como tal, no depende únicamente de la voluntad. Estábamos hablando de que precisamente hay abulia. Entonces es un compendio de herramientas y de
de profesionales los que van a intervenir y los que van a tener que intervenir, a acercarse a la persona. En este caso también creo que es muy importante que empecemos a perder el miedo a hacer preguntas a las personas deprimidas. En ocasiones nos pueden dar mucha información que es útil. Tal vez tú te puedes dar una idea de que la persona esté triste, pero si tú no le preguntas, si tú no indagas al respecto, y sobre todo si es una persona muy querida para ti, a veces la depresión puede ser un trastorno que se sufre en silencio completamente. Y ¿cuántos casos no hay de personas que lamentablemente han atentado contra su vida y a veces han logrado el suicidio como tal, donde las personas cercanas pues decían, es que no, parecía que no pasaba nada, o sea, estaba bien, estaba sonriendo, estaba feliz, ¿no? Aparentemente, y entonces dejamos de ver esas señales, no hacemos preguntas, no indagamos y puede empezar a suscitarse un síntoma tan intenso, tan fuerte como la desesperanza, como el deseo de morir o el querer hacerse daño, que en ocasiones pues lamentablemente se logra, ¿no? Los pacientes lo logran. Coincido con lo que dice Alex, la parte de la depresión, este trastorno está... hay mucho tabú de por medio, como que la gente tiende a hacer comentarios muy... pues como para minimizar, ¿verdad? La condición como tal. Ese típico ánimo, échale ganas, tú puedes, más allá de ponerme en el lugar del otro, estoy generando que lo que él está sintiendo parezca que es algo mínimo, que no importa y que al final esto provoca más aislamiento, ¿no? Y pues es un ciclo, ¿no? Difícil de romper. ¿Cuál sería esa pregunta? Tú ahorita platicabas que acercarte con la persona, hablar con ellas, preguntarle. ¿Cuál sería la pregunta o preguntas que podrían ser la mejor manera de acercarnos o de preguntarle a alguien que está pasando por algo difícil? Como tal... ¿Cómo te sientes? O como que ¿cómo estás? Bien. ¿Cuál sería, no sé, una pregunta? Fíjate, muy ¿no? importante. ¿Cómo te sentirías tú si una persona muy cercana tuya, no sé, tu mamá, tu hermano, tu papá, tu novia, tu esposa, estaría a veces triste, o ves a esa persona triste? ¿Tú cómo te sentirías? Y sobre todo cuando indagamos, ¿y cómo te sientes? Me siento mal, es indagar un poco, a ver, ¿y cómo es ese malestar? No puede pasar a estas personas que no, pues ¿por qué me estás preguntando? Se puede sentir Exacto, incómoda y a eso quiero llegar. Entonces, es importante, ya para qué te preguntaba y ahí se queda todo, ¿no? Es importante empezar desde lo que yo estoy sintiendo como acompañante tuyo, ¿sí? A ver, o sea, ¿sabes qué? Me siento preocupado, ¿no? He visto que últimamente te estás aislando, he visto esto, he visto lo otro, me preocupa, quiero saber cómo estás, ¿sí? O sea, vamos no a hacer un interrogatorio, sino también a compartir un poco de mí, ¿sí? Porque el estar junto a una persona deprimida es pesado, ¿sí? Es duro, no es fácil estar junto a una persona deprimida. Más cuando ya tiene un tiempo así, también genera una reacción emocional en los acompañantes. Y creo que a veces eso se pierde de vista. Una buena manera de empezar tal vez a indagar cómo está el otro es empezar desde mi punto de vista, ¿no? O sea, oye, ¿sabes qué? Te he visto así, de esta forma, he visto que haces esto, que haces lo otro, que has dejado de hacer tal cosa, y me siento un poco preocupado, ¿no? Me gustaría saber si te está pasando algo, cómo te sientes, y pues por ahí empezar, ¿no? A hacer toda esta serie de preguntas. Me gusta cómo lo maneja Carlos, porque es muy importante el círculo inmediato a la persona, estar consciente de lo que menciona Carlos, el trato con una persona depresiva o deprimida, depresiva proclive a, es pesado, es denso, es difícil. Entonces el propio estado de ánimo de la persona que acompaña debe de ser una cuestión, debe de estar muy, muy consciente de su propio estado de ánimo. Y también ahí nos enfrentamos con otra serie de problemas, donde, por ejemplo, cuando tú estás frente
eres un familiar de una persona deprimida, estás frente a él y también se empiezan a generar ideas como yo no debo demostrarme vulnerable frente a él porque si yo me derrumbo, si yo me muestro vulnerable, imagínate, se va a afectar más, ¿no? Y entonces empezamos a hacer como esta parte de la imagen de la fortaleza, ¿no? De que yo siempre estoy bien, bueno, entonces para que tú no te derrumbes yo siempre tengo que estar bien, siempre tengo que ser el pilar y eso, como decimos, los va cansando y se vale que las personas que están acompañando a una persona con depresión tengan espacios donde puedan evadirse, puedan desfogar un poco, ¿no? Fugar un poco esas emociones, disfrutar, porque a veces incluso disfrutan con culpa, o sea, tengo una persona deprimida en casa, debería estar acompañándolo todo el tiempo, me invitan a salir, entonces siento culpa y digo, no, si salgo y luego lo dejo solo, ¿qué va a pasar? Entonces no nos permitimos ya disfrutar, ¿no? Pero bueno, en el rol de acompañante hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, también en la parte de normalizar la depresión, o sea, saber que sí es un problema que hay que atender, pero no es un problema extraño, no es algo que solamente te esté pasando a ti, ¿sí? Es bueno saber, de hecho, afortunadamente creo que cada vez hay más conciencia en la parte de la salud mental. Muchas personas que tal vez ya son celebridades, personas importantes, empiezan a aceptar, y menciono a estas personas porque normalmente son modelos de conducta, empiezan a aceptar, a compartir periodos de donde estuvieron deprimidos, cosas así, o sea, es algo que pasa, simplemente, ¿no? Saber que es algo que pasa, así tal cual, es muy importante hacérselo saber a la persona con la que estamos conviviendo, a la persona deprimida. Normalizar un poco, ¿no? Que sienta que no es tan raro, que no se va a acabar el mundo, ¿sí? Que va a pasar, al fin y al cabo. Y vamos, nada menos, como dice Carlos, es de las enfermedades más incapacitantes a nivel mundial, Uh-huh. la depresión. Fíjate que este dato es realmente alarmante. Una buena parte de las renuncias a nivel laboral muchas veces se dan por cuestiones de trastornos de estado anímico. O sea, a veces más que enfermedades, más que la primera causa de discapacidad laboral es la depresión. Y aquí en México también es uno de los factores más importantes. Y sí, a nivel mundial es un problema muy grande de salud pública. O sea, ya, digamos, deteriora tanto las áreas de funcionamiento de las personas que se vuelve un problema de salud pública grandísimo, o sea, que hay que atender. Y que tiene diferentes enfermedades asociadas o accesorias, el alcoholismo, la obesidad, que a su vez la obesidad también va a traer un catálogo de enfermedades asociadas y que muchas veces no las reconocemos como tal o no encontramos la causa como tal. Vamos, si hay obesidad, pues principalmente pensamos en dieta y ejercicio. Y esto está bien, pero estaríamos en este caso atendiendo la parte superficial o la parte inmediata, la parte que nos ocupa. Por supuesto que empezamos a indagar un poquito más y nos damos cuenta que hay una depresión que es la causa de esta sintomatología. O sea, un trastorno alimenticio puede ser un síntoma de una depresión, de un proceso depresivo. Hay que saber diferenciarlos, ¿sí? O sea, muchas veces uno puede ser resultado del otro. Por ejemplo, en un trastorno alimenticio a veces es muy común toparte con personas que también están deprimidas, ¿sí? Sin embargo, no necesariamente te habla de que coexisten siempre, ¿verdad? Juntos, sino que también puede ser resultado de diversas situaciones. Uno de los más comunes es la depresión ansiosa. O sea, pacientes con problemas de ansiedad que también están deprimidos, o sea, que te topas muy frecuentemente. Yo creo que sería una de las sintomatologías principales de los pacientes actuales, una depresión mezclada con problemas de ansiedad. Es algo altamente común y
Pues hay mucho, ¿no? O sea, mucho de dónde cortar de este tema, como podemos ver. Planeamos hacer este intro, pero pues ya estamos abordando el tema como tal. Sí. Entonces, pues, ¿qué les parece si vamos revisando punto por punto esto que estamos mencionando? Porque realmente, como vemos, hay un montón de cosas, ¿no? Mucho de qué hablar. Les gustaría que empecemos con, pues, estadísticamente hablando, hay ciertas características que te hacen más propenso a tener depresión, ¿sí? Y ahorita que estaba revisando un poco el tema, pues me llama la atención, ¿no? Que son cosas que podemos ver en la sociedad actual, ¿no? O sea, problemáticas que ahí están, tal vez un tanto disfrazadas, pero las tenemos a la palma de la mano. Fíjense, la primera característica, una variable, digamos, asociada a la depresión es ser mujer. Simplemente el hecho de ser mujer hace que ya seas mucho más propensa como persona, a tener depresión. Eso se observa todavía más en las jefas de familia. O sea, cuando una mujer es la que está llevando a cargo su casa, su familia, y se dedica exclusivamente a labores del hogar, o si ha adquirido la responsabilidad de cuidar a un enfermo. Esas son variables que es la primera variable cuando consideramos a una persona que puede tener depresión. ¿Sí? Sobre todo porque no existe el reconocimiento por la labor, o sea, tenemos infravalorado la labor doméstica. Claro. Y que por supuesto implica mucho desgaste mental, emocional, físico. Y todavía llega la pareja, llegan los niños, y al no sentirse de alguna manera respaldada o valorada por las actividades, pues va concentrando pues resentimiento, desánimo, decaimiento general de la persona. Y por ejemplo, ¿ustedes cómo ven esta parte de que los hombres se deprimen menos que las mujeres? Digamos, sí, obviamente hay hombres deprimidos que pasan por depresión, mejor dicho, pero las relaciones de 2 a 1. Pues bastante, pues. Ahorita mencionabas que existe esta idea de que yo tengo que ser el fuerte, ¿no? Que está mal visto si yo acepto una vulnerabilidad. En lo que mencionas, estás hablando de casos en que las mujeres se ponen en esa situación en que tienen que cuidar a alguien o ser responsables de una familia. Entonces, el rol que culturalmente tendrían que asumir es de alguien fuerte, de alguien que tiene que llevar esa responsabilidad. Y creo que ese rol es demasiado pesado para cualquier ser humano, no para las mujeres. Entonces, si ellas se ponen o están en ese rol más seguido, pues creo que es una de las causas, ¿no? Porque es ponerte un estándar muy alto, hacerme cargo de alguien o hacerme cargo de una familia. Uh-huh. Como individuo es una carga muy alta y eso quizá pueda ser un factor. Pero eso también sería decir como que los hombres somos desobligados y las mujeres lo contrario. Más bien creo que la situación cultural se ha ido movido a esa manera, pero creo que la responsabilidad de cuidar a alguien o de cuidar a una familia y aparte hacerlo sin llorar, sin que te veas vulnerable, creo que eso es lo más pesado para cualquier uh-huh. individuo y en este caso para las mujeres, que son la mayoría de las que se ponen, las que están en ese rol. Oye, Jera, y luego se ha satanizado la queja como tal, ¿no? Ya vas. Es que no nos gusta estar con gente que se queja. De acuerdo, pero el quejoso ajá. Tratamos de segregarlo a todo lo que podemos. Pero es sano pues escuchar pues las demandas, las necesidades del otro, precisamente para evitar que éstas se exacerben y nos lleven a otros comportamientos patológicos. Es que yo no sé, quizás la palabra no sea queja, pero no, es que ¿cuál sería la queja sana? Porque hasta ya está en nuestra mente de todos de que sí. vas a escuchar a alguien que le va mal el trabajo o que le va mal con su relación y ya ni siquiera quieres hablar con esa persona porque sabes que te va a decir algo. Entonces, hasta culturalmente, como que está grabado de cómo estás, cómo te va, bien. O sea, no puedes decir una queja, no puedes hacer una crítica, no puedes hacer... Entonces, quizá, no sé, díganme ustedes, quizás una cosa de la depresión o trastornos emocionales es que nos guardamos muchas cosas.
por De miedo. acuerdo. Precisamente una de las cosas que hablábamos es que el aceptar, ¿no? Síntomas depresivos o una depresión como tal es muy señalado, como bien decimos, ¿no? En la sociedad general así es como ver a estas personas a veces, ¿no? De la manera, pues se quejan mucho, es que es difícil estar con ellos y de verdad lo es, o sea, no le quito la parte de que es complicado, sin embargo, da miedo y nos aislamos. Y una cosa que también es muy interesante, definitivamente el rol de la mujer actualmente, creo que al momento que se modifica tanto, ¿no? Donde ya hay mujeres que trabajan, mujeres que se dedican también al hogar, mujeres que tienen muchas responsabilidades, obviamente tienen una carga muy importante. Sin embargo, también hay una carga hacia los varones, donde Tienes que ser el proveedor. pues tienes que ser el proveedor y tienes que ser tal vez también esta imagen del fuerte, y sobre todo en la parte cultural existe también un señalamiento a los varones que se muestran vulnerables. Es como, tú no deberías de mostrarte débil, tú no deberías de llorar, ¿no? Eres un hombre. Todavía quedan muchos rastros de eso en los varones en la sociedad actual. También, digamos, eso podría explicar un poco el por qué esta relación 2-1, tal vez existen estos casos, pero no piden ayuda, ¿sí? Porque pedir ayuda es como señal de debilidad. Por eso vamos a ver en la estadística. Exactamente. Interesante. También hay muchos casos que no Puede tener están, ese sesgo. no están en la estadística porque no acuden. Exacto. Entonces, fíjense, bueno, y otra característica que te hace propenso a tener depresión es tener un nivel socioeconómico bajo, ¿sí? Estar desempleado es otro, sobre todo en varones, fíjate, es algo que el desempleo, y si eres un varón, es importante, o sea, a veces es un síntoma, es algo que se ve repetitivo en varones deprimidos, el desempleo, el aislamiento social, tener problemas legales, tener experiencias de violencia, consumir sustancias adictivas y la migración. Digamos, en la sociedad mexicana son los principales. Y como podemos ver, todas estas, a veces, pues muchas de estas características se conjuntan en una sola persona, ¿no? Una mujer que está en una situación de violencia, que está en un nivel socioeconómico bajo, que están pasando por una etapa de desempleo, pues ya tiene muchos ingredientes para que se pudiera dar el resultado de una depresión. Y que se plantea, precisamente llegando a las características anteriores, que se plantea el migrar de su ciudad, hasta de casa, moverse de casa, cambiarse de casa, pues es un agravante, es una resistencia natural. Yo ahorita me siento así, me estoy incómoda por esto y me estoy planteando algo que a su vez me va a mover muchísimo. Uh-huh. Entonces puede agravar los síntomas, la incomodidad. Exacto. Y si te fijas, al momento de que cuando yo leí por primera vez estos, ahorita que lo reviso, a lo mejor dicho, estas variables, hasta parece que te están contando una historia muy común en la sociedad actual. O sea, alguien que emigró y que no tiene trabajo y que... Ajá, una mujer que está siendo violentada, que no sé, no tienen trabajo, que están en una situación económica difícil, o sea... Sí, parece que están hablando de un grupo demográfico, o sea, que está en riesgo. Lamentablemente es muy común. Sí. De acuerdo. Es interesante también que la mayoría de esas características hablan del rol de lo que la sociedad considera productivo. En la sociedad consideramos que alguien tiene que estar trabajando, generando dinero, le da prioridad a la gente que es de esa ciudad, hay discriminación de migrantes. Como que también, ¿qué tanto tiene que ver cómo te ven los demás con que tú desarrolles síntomas? ¿Qué tanto tiene que ver el entorno donde estás? Porque pues seguramente, o no sé, puede ser que tu depresión tenga que ver con ideas de lo que pienses que los demás piensan. Claro, uno siempre está en la búsqueda de la aprobación social, de manejarse al menos dentro del estándar, es lo menos, y si no, mejorar el estándar. Entonces, esa búsqueda de la aprobación social es culpígena. Constantemente salirte de ese estándar te genera desánimo, te genera culpa,
y hay un reproche constante hacia uno mismo. Fíjate, aunado a eso que están comentando, una de las partes, digamos, para que una depresión suceda es, primero, como tal, debe de suceder una pérdida de algo, ¿sí? No necesariamente hablamos de una muerte, de un divorcio, o sea, el perder algo que para mí es valioso, ¿de acuerdo? Perder estatus, perder reconocimiento social, puedes perder un montón de cosas, ¿no? Lo que para la persona es importante. En el caso por ejemplo, con la pregunta que hiciste, creo que estamos hablando mucho de la imagen, ¿no? De qué tan valioso me veo ante los demás, ¿sí? Qué tan atractivo puedo ser, ¿no? Cosas así. Entonces imagínate que una persona pasa por una pérdida, no sé, pierde a su pareja, y vamos a ponerle todavía un poquito más de picante, ¿no? Que lo pierde por una infidelidad, ¿ok? Y que esa persona, por su infancia, por cuestiones de su historia de aprendizajes, haya aprendido que cómo se vea es quizá lo más importante al momento de tener una relación. Si yo me veo bien, si estoy bonita, si esto, si lo otro, voy a tener éxito, o mis parejas van a estar bien mis relaciones, básicamente, ¿no? Entonces, si le ponemos esta pérdida, automáticamente se va a relacionar con estas ideas o estas creencias de la persona, ¿no? Y va a empezar ese autorreproche, ¿no? Esa autocrítica, es que yo no soy atractivo, no tengo nada que ofrecerle a los demás, y entonces la pérdida se agrava con el significado que se le da, ¿de acuerdo? Que normalmente es muy personal. Entonces, existe, digamos, esta parte de la pérdida, pero el significado que le damos relacionados con nuestra historia. Que también la historia tiene mucho que ver con las variables culturales, ¿verdad? De lo que mencionamos ahorita, que es algo normal, pues, decir, vamos a juzgar a alguien por qué tan atractivo es. Ya hay ciertos criterios, ¿no? Ya hay ciertos criterios que la sociedad te está diciendo, y que los aplicamos para nosotros mismos muchas veces. Sí, porque hablando de estos criterios, quiere decir, o nos podría dar un indicador, que estamos en una sociedad que ha puesto los estándares, en lo que mucha gente se queda fuera y está más propensa a sufrir este tipo de enfermedades. Uh-huh. Claro, por la historia personal, pero en alguna medida por esos factores externos. ¿Qué tan importantes son los factores externos para que una persona se deprima o para que también pueda salir? Son importantes los factores externos. Por supuesto, para hablar ya como una depresión, el autoestima va a ser un rol fundamental. Y el autoestima es un ente vivo, es un ente activo, que constantemente se sujeta a mediciones per se. Uno no se da cuenta cuando está ese autoestima constantemente midiéndose con el otro, o con ciertas condiciones, con ciertas problemáticas, con ciertas comparaciones. Entonces ese autoestima es un ente que constantemente está haciendo esas mediciones. Por supuesto, factores externos, el ambiente donde vivas, el entorno familiar, social, sí juega un rol importante. Por ejemplo, a pacientes con depresión se les busca, depresión mayor sobre todo, se busca en un momento dado analizar su entorno inmediato, y si uno se da cuenta que el entorno inmediato es tóxico, es patologizante, pues uno busca de alguna manera recomendar, aconsejar en ese caso, que el paciente se cambie de ese entorno. Uh-huh. Y no te puedes curar en el mismo lugar donde te enfermaste, ¿sí? Definitivamente en ocasiones todo el ambiente en el que está el paciente es algo bien patológico, dificulta mucho los avances en terapia. A veces son cambios que pues no vamos a hacer cambios, digamos,
tan radicales, ¿no? En la vida de los pacientes, sobre todo de manera tan rápida, queremos que sean graduales, pero sí, de repente te puedes dar cuenta que están metidos en un círculo familiar, un círculo social, donde todas estas cosas que obtuvieron un significado importante para la persona se están reforzando constantemente, ¿no? O sea, vamos a poner un ejemplo, un paciente que se esté relacionando mucho con personas que su valor esté, vamos a decir, en cómo se ven, o en qué tanto dinero tienen, ¿no? O en, no sé, que tantas parejas llegan a tener. Entonces, si sigues relacionándose con este tipo de personas, esas ideas van a seguir ahí. Y cuando existe una pérdida relacionada con esto, pues va a existir un significado importante, ¿no? Que va desde una autocrítica y todo esto. Entonces, digamos, estas condiciones, estos aprendizajes que vamos teniendo, no necesariamente nos hablan de una sola forma de deprimirte, digamos, un solo origen para la depresión. Puede haber montones, ¿no? Muchos, que dependiendo de las familias, por ejemplo, a veces es común toparte con pacientes que tienen cierto grado de perfeccionismo, ¿sí? Porque tal vez crecieron con padres que son muy exigentes o muy críticos, y entonces el acercarse, aunque sea un poquito al fracaso, tiene un significado bien severo para ellos. Entonces, vamos a suponer, con una historia así, sacarse un 10 en un examen es, ok, todo está bien, ¿no? Me estoy manteniendo, tengo que ser perfecto y no pasa nada, ¿sí? Me saco un 9, ¿y qué creen que pase? No, pues hay mucha incomodidad, hay mucho reproche, ¿no? ¿Por qué mucha no pude, irritación? ¿no? Soy insuficiente, yo no puedo con esto, no sé nada. Pensamientos que obviamente a la luz de un análisis objetivo tú puedes saber que están distorsionados, ¿no? Que un 9 no te habla, digamos, de que eres un fracaso como un alumno, pero para muchas personas así es, porque sus historias de aprendizaje lo dictan, ¿no? Son, como te digo, son pérdidas muy significativas, pero muy individualizadas al fin y al cabo, dependiendo de su historia. Y dependiendo de digamos, estas vulnerabilidades que nos vamos desarrollando a lo largo de nuestra historia de aprendizaje, vamos siendo más vulnerables a cierto tipo de pérdidas, ¿sí? Y entonces ahí empieza todo este ciclo, ¿sí? Me gusta verlo como un ciclo porque a veces da mucha luz, y sobre todo te ayuda a ver por qué los pacientes, las personas que están pasando por depresión, se batalla tanto en salir de esta, ¿sí? Digamos, lo primero, la base sería la historia, ¿no? de la persona, que nos indicaría esos aprendizajes a los cuales hay como que cierta vulnerabilidad aprendida, ¿ok? Luego se da una pérdida. La pérdida como tal va a unarse a la autocrítica, ¿no? Es que me pasó esto por lo que yo pienso de mí, es que yo no soy suficiente, yo esto, yo lo otro. Entonces, digamos, la autocrítica empieza a generar un tercer paso que viene siendo el pesimismo, ¿sí? El pesimismo, donde los pensamientos negativos empiezan a hacerse muy recurrentes. Catastróficos. Exacto, y sobre todo le llamamos como una rumiación, son pensamientos rumiantes, donde constantemente estoy pensando en lo mismo, pensamientos negativos. No puedo, soy pésimo, nada me sale bien, todo lo que me propongo es un fracaso. Y este tipo de pensamientos no paran, y entonces el pesimismo se da como esta rumiación, ¿no? Como que cuando comen las vacas o los chivos están comiendo, que mastican y mastican lo mismo. Eso hacemos con nuestros pensamientos. Y luego, de ahí, pues obviamente la tristeza, ¿no? Empieza a hacerse más fuerte. Luego, como me siento triste, me siento desanimado, empiezo a dejar de hacer cosas. La inactividad es una de las... ahorita mencionábamos la bulia, la anedonia, es uno de los síntomas que mantienen a la depresión, ¿sí? Ya como tal es el síntoma, digamos, que si tú estás inactivo, no haces cosas que disfrutes, cosas que tú consideres como un logro, es un campo fértil para la depresión. Entonces, si esta inactividad nos lleva a otro punto, que son las
siguientes pérdidas que vaya teniendo el paciente. Como no hace nada, empieza a perder su rol social, su rol familiar, su rol laboral. Y entonces esta primer pérdida al final genera otra serie de pérdidas y empieza el ciclo otra vez. ¿Sí? Entonces, no sé, ¿será que sí tiene sentido con ustedes? Sí, claro, por supuesto. Sí. Se va retroalimentando, Exacto. ¿verdad? Con esta cuestión rumiante. Me gusta el término, porque se va alimentando de sí mismo. Se va uno escuchando, se va enriqueciendo, o empobreciendo, mejor dicho en este caso, de este desánimo, de este pensamiento catastrofista, y que no conduce a nada, y uno prefiere la inactividad, y la inactividad nos vuelve al pensamiento de desánimo. Y a más pérdidas y a más deterioro, y empieza, ¿no? Un ciclo que de verdad es muy difícil de romper. Cuando decimos que vamos a ser empáticos con las personas con depresión, me gusta mucho, o sea, que tengamos esto en mente, o sea, es algo difícil de romper, ¿ok? Las personas no están ahí porque así quieren estar, están ahí porque están teniendo cada vez más pérdidas, más desánimo, más desesperanza, entonces se vuelve complicado. Por eso, digamos, ya hablando de un caso de depresión como tal, sí es necesario y lo más recomendable acudir a la ayuda profesional, ¿sí? Tener ayuda profesional, evitar ayudas que a veces pueden solucionar ciertos problemas, pero que parecen soluciones fáciles, ¿no? Cambiar, digamos, muchas personas se van por este camino, digamos, de me prometieron que tomándome estas gotitas yo me voy a sentir mejor, haciendo tal cosa, ¿no? Soluciones mágicas. Se entiende mucho que acudan a este tipo de soluciones, pero a veces empeoran los cuadros cuando no se dan respuestas. Y que hacen clic, fíjate. Las soluciones mágicas, siempre hay un pensamiento mágico de la facilidad de que te dan ciertas cosas. Entonces, cuando empiezas a notar que ya tienes los síntomas, o cuando ya estás inmerso como tal en depresión, el hecho de que te digan sin que te muevas, sin que hagas mucho el que te tomes esta pastillita te va a hacer sentir bien y todo va a salir adelante, pues enriquece este pensamiento mágico. Claro, y lo vuelve más difícil, exactamente, sí. Porque es como algo ideal para el paciente deprimido, precisamente por esta parte de que no tienen voluntad, la bulia, ¿no? Si a mí me dicen que yo no tengo que hacer mucho para sentirme mejor, pues va, o sea, encaja perfectamente, ¿no? con ese síntoma. Entonces sí. También, o sea, no estamos descartando como tal tratamientos tipo farmacológicos. A veces los antidepresivos de verdad pueden ser una muy buena ayuda para los pacientes. Hay que ver, hay que analizar cada caso, pero definitivamente acercarse a recibir ayuda profesional creo que sería uno de los puntos más importantes en esto, ¿no? Y como dices, multidisciplinario, o sea, servirnos de la parte psiquiátrica, farmacológica, para poder salir adelante, pero es un complemento de una disciplina y otra para poder salir adelante, sobre todo cuando hablamos de depresiones moderadas o mayores. Forzosamente tendríamos que estar hablando de este equipo multidisciplinario. Ahorita hablaste, Carlos, de desde fuera cómo se ve una depresión. Empieza las personas con una historia, luego una pérdida, y luego puede haber cambios de comportamiento y luego más pérdidas. Pero seguramente desde adentro yo no voy a ver eso. Desde adentro es muy común que estemos en una negación en general de cualquier problema. ¿Cuáles serían los focos rojos de que tal vez yo estoy en ese ciclo, pero por estar adentro no me doy cuenta? ¿Qué serían señales de que quizá pueda estar en ese ciclo que yo sin darme cuenta puede ser? Porque a lo mejor digo, no, pues yo siempre me siento triste todos los días después de trabajar, pero para mí eso ya es algo normal, eso
No, o no, yo siempre he estado de mal humor, yo siempre he estado triste, o siempre me he aislado. ¿Cuáles serían esas cosas que tal vez por yo estar adentro yo no veo eso, yo simplemente eh, eh, pienso que para mí es algo normal o es algo rutinario, pero cuáles serían esas señales que tal vez yo debería preguntarme si no estoy por un ciclo así? Ok, muy buena pregunta. Ahorita hablábamos de ciertos síntomas de la depresión y creo que es importante como pues irlos tocando uno a uno, ¿verdad? Para que las personas puedan identificarlo de manera apropiada. Si ponemos los síntomas de manera como en un conjunto, hay distintos tipos de síntomas que podemos detectar en una persona que está deprimida. Los primeros serían los síntomas afectivos, nos referimos más a la parte emocional, una emoción constante de tristeza, culpa, vergüenza, irritabilidad, como ahorita mencionábamos. Esa parte emocional es, digamos, son características de esas emociones, ¿sí? Tristeza, culpa, vergüenza, irritabilidad. También hay síntomas cognitivos aunados a la depresión, como por ejemplo la indecisión, batallan mucho en tomar decisiones personas deprimidas. Hay muy poca concentración, batallan mucho en poner su atención en algo. En los trabajos, por ejemplo, se ve mucho, ¿no? O sea, no pueden concentrarse en actividades laborales o en cualquier tipo de actividad. Y también hay problemas de memoria. O sea, olvidan rápidamente, no se les quedan muchas cosas, empiezan a batallar por esa parte. Pensamientos negativos repetitivos, como ahorita mencionábamos, esa parte de la rumiación, ¿no? Que lo que están pensando normalmente son cosas negativas. Y también existe como una atención sesgada o un foco de atención hacia la parte negativa. O sea, se enfocan mucho a lo que está mal en su día a día, ¿no? Es que no funciona el carro, otra vez esto, ya se me está acabando la pila, otra vez me pasa, siempre soy bien descuidado. O sea, el foco, digamos, de su atención va hacia lo negativo. Estos son síntomas cognitivos, ¿va? Hay síntomas motivacionales muy importantes, de estos hemos abordado ya varios: la pérdida de interés, ¿no? O de placer al hacer ciertas actividades que antes disfrutaban, la apatía, la pérdida de confianza en sí mismo, o los sentimientos de indefensión, como si estuviera expuesto a un peligro físico o psicológico, ¿sí? Me considero débil, me considero vulnerable, etc. ¿Sí? Entonces, también sensación de indefensión es algo frecuente en la parte motivacional. Uno muy grave y que hay que reconocer de inmediato en la parte motivacional son los deseos de morir o de hacerse daño o de suicidarse como tal, ¿sí? Entonces ese es uno de los principales focos rojos. Si tú no tienes ninguno pero tienes acude a recibir ayuda. O sea, ese es uno de los más importantes. Y la desesperanza como tal es otro, ¿ok? Hay síntomas conductuales que son, por ejemplo, dejo de hacer cosas, me aíslo socialmente, ¿sí? Y síntomas físicos. Los síntomas físicos también resultan a veces muy buenos para detectar la depresión. Por ejemplo, normalmente las personas deprimidas duermen mucho, duermen poco. Hay insomnio o somnolencia, ¿sí? Tienen muchos problemas para dormir. Hay un aumento o disminución de peso, ¿sí? O sea, pueden ganar 3, 4 kilos en una semana o perderlos en una semana. También puede haber una sensación constante de fatiga, ¿sí? El apetito también se puede afectar, puede aumentar o disminuir. Y una pérdida del deseo sexual, ¿de acuerdo? Entonces, hay que estar muy atentos a estos síntomas. Como les digo, son varios grupos: síntomas físicos, conductuales, motivacionales, cognitivos y afectivos, ¿sí? Hay que tenerlos en mente, saber identificar por ahí. Eso también se puede ver, ahorita lo platicamos también de la gente que nos rodea, ¿no? Obviamente, ahorita tú decías, si yo tengo un deseo de hacerme daño o de matarme, pues ya, quiere decir que algo pasa. Pero para la gente que rodea a una persona que está en ese ciclo, ¿cuál sería la señal más clara de que tal vez está ahí? Porque obviamente este pensamiento, seguramente algunos pensamientos no me los va a compartir, pero ¿cuál sería? ¿Que yo veo que sube mucho de peso o que baja mucho?
o que se aísla, o cuál sería algo que me podría que pueda ser la señal de que esta persona quizás está pasando un proceso así. Pues cada una de esas características vistas desde el tiempo, o sea, desde la permanencia, desde lo consuetudinario, nos habla de una alarma, de un foco amarillo, un foco que hay que atender. Por supuesto que si notamos que la desesperanza como tal lo lleva a hablar de muerte, de ideas suicidas, ya es un foco rojo, es un foco que hay que atender inmediatamente. Pero cada una de las características anteriores por sí sola, si se mantiene, si es parte de un comportamiento, es sistemática, hay que atenderla, es un foco de precaución. A veces se complica, bueno, ahorita no sé si ustedes de repente navegando por ahí por Facebook o alguna red social han visto que hay muchos memes que hablan de situaciones de suicidio y ya no se ve como algo cómico, ¿no? O sea, ya se ve como algo así como que muchas personas empiezan a subir este tipo de contenido a sus redes sociales, así como que como si fuera algo de risa, ¿no? Entiendo, y a veces de verdad sí son bastante graciosos, pero en ocasiones también son poquitos, ¿no? Que dices, ¿por qué comparten este tipo de contenidos? A veces son cosas muy sutiles, ¿no? Son cositas muy sutiles. Podemos ver por fuera una persona muy funcional, pero que puede tener una idea así. A veces hay comentarios, ¿no? Como de que, ay, pues, no sé, yo no me quiero quitar la vida, pero si choco no pasa nada, ¿no? O sea, deseos de muerte que a veces están ahí, o sea, y que a veces no les damos tanta importancia, ¿no? O sea, no sé, los dejamos pasar, entonces hay que estar atentos. Hay que estar atentos a hacer preguntas. En la parte del suicidio también es muy importante hacer preguntas. Si ya detectamos algo, un foco importante, hay que hacer todas las preguntas necesarias. Desde cuándo lo piensas, cómo has pensado hacerlo, en qué momento, tienes un plan, o sea, todas las preguntas porque el paciente necesita decirlo, ¿sí? La persona que está pasando por esto necesita hablar. Entonces, si nos topamos de repente con una situación así, hay que perder el miedo y hacer preguntas. A veces tenemos miedo de que es que si pregunto tal vez se va a sentir peor y lo va a hacer, ¿sí? Y entonces no necesariamente, de hecho es mejor que hablen, ¿sí? Sí, como una primera atención y como bien lo platicábamos hace rato, buscar la ayuda pertinente, la ayuda profesional para poder darle la contención adecuada a la persona que tiene esta ideación. Muy bien. Me gustaría hablar de ahorita de que ya hablamos del diagnóstico y de algunas características. Me gustaría hablar de qué hacer ya cuando, obviamente después del tratamiento o junto con el tratamiento, pero no sé, Carlos, si quieras hablar un poco más de síntomas o de algo de esto. Bueno, me gustaría ahí complementar un poquito en la parte de cuando detectamos a un familiar, ¿no? O estamos conviviendo con una persona cercana que está deprimida. También solamente pues cuidar esos detalles, ¿no? Por ejemplo, ser empático con la otra persona, decir, bueno, sí le está pasando mal, pero tampoco queremos ser resonantes de su patología, ¿ok? Porque a veces dentro de la misma empatía que vamos generando al otro, voy siendo demasiado condescendiente con él, ¿sí? Y entonces le permito que si se siente triste ya no haga nada, que se quede encerrado y acostado en su cama, ¿sí? Porque está triste, porque me pongo en su lugar y yo no lo haría y así. Entonces, aguas, porque a veces desde este punto de vista también podemos cometer errores importantes y seguir, digamos, que esto se perpetúe, ¿no? Que esto, en lugar de romperse, se vaya generando más problemática. La visión de la persona como enfermo, también hay que cuidar mucho eso. En lugar de normalizar, los hace sentir peor, ¿no? Lo veo como que, es que mi pobrecito está deprimido, cosas así. También hay que tener mucho cuidado con eso. Y como les digo, permitirle a la persona, aunque sea, digamos, desde lo que pueda hacer, si está en una depresión mayor y una depresión así con bastante
bastantes síntomas, todos presentes, no hay que quitarle la oportunidad a la persona de seguir haciendo pequeñas cosas por él mismo, ¿sí? Estos logros, esos son pequeños logros, o sea, en una persona en un cuadro depresivo severo, el hecho de que retome parte de su rutina y haga cosas por sí mismo es bien importante. Si vemos esto, queremos reconocérselo a las personas. O sea, cuando tenemos una persona deprimida, el reconocerle que está avanzando, que le está echando ganas, que está haciendo cosas por él, hay que reconocérselos porque eso también puede ayudar a seguir motivándolo, ¿no? Para que siga avanzando en esta parte del tratamiento. ¿Sí? La depresión no es un tema extraño en la sociedad, digamos, es algo bien frecuente. Muchos nos deprimimos en algún momento de nuestra vida, ¿sí? No hay que tenerle miedo al diagnóstico. Si hay un diagnóstico significa que hay algo que podemos hacer, ¿ok? Entonces, sé que es una... Si alguien nos está escuchando y tiene algo de esto, sé que es tal vez hasta difícil plantearse la idea de cambiarlo, ¿no? Pero no es tan complicado. Una vez que tú empiezas a trabajarlo, créeme que va a haber cambios, ¿sí? Entonces, pues no sé, me gustaría que hagamos una especie de cierre, algún comentario final que hagan, Alex, que hagan. Mira, yo me quedo con el principio cuando hablábamos acerca de la persona o el círculo que rodea a esta persona. Privilegiar la capacidad de propiocepción, de darse cuenta cómo se siente uno para poder estar al lado o poder acompañar a la persona deprimida. Si uno, vamos, se siente con la pila baja, con cierto desánimo, pues no va a ser el candidato idóneo para poder acompañar a alguien que ya tiene una manifestación depresiva. Entonces, también me quedo con lo que mencionabas, que la persona ya diagnosticada y en tratamiento tenga pequeños avances, pues hay que reconocérselo como tal. Toda enfermedad da cierta tregua y ahí es donde hay capacidad por hacer desde la voluntad y aunada siempre de ayuda profesional. Me gusta este mensaje donde le comentamos a la gente que nos pueda estar escuchando que hay que acercarse, hay que hablarlo, que muchas de las veces uno tiene temor a decirle a un profesional o a decirle a una persona inmediata, me siento así y asá. Y como tip, la mayoría de las veces es el temor de escucharse a sí mismo. No es como tal la incomodidad que nos escuche el otro, es escuchar de viva voz lo que uno trae adentro. Y a partir de ahí es el principio de sanación, teniendo la colaboración de un personal capacitado y profesional para su atención. Yo creo que lo más importante de este tema es el ser conscientes de que necesitamos ayuda en algún punto de nuestra vida, o en muchos, y de que pedir la ayuda no estigmatiza ni a mí ni a quien se la voy a pedir. Entonces creo que tendremos que normalizar que es algo natural los seres humanos colaborar y pedir ayuda. Lamentablemente nuestra cultura individualista nos dice que el que hace las cosas solo pues es mejor que el que no, pero pues es todo lo contrario, y en este caso creo que es fundamental pedir ayuda. Yo creo que estamos en la mejor época posible para tratar este tipo de problemas. Hace décadas no se hubiera manejado igual. Entonces, es pedir ayuda, es lo que cada uno de nosotros tenemos que aprender, si es que no lo sabemos. Y lo otro es también entender a la gente que está en ese proceso y tratar de comprender y acompañar, nada más, no querer solucionar la vida a las demás personas, sino quizás entender ese significado de acompañar a las personas que están pasando en procesos así. Muy bien. Pues bueno,
Entonces, muchas gracias, Alex, por Gracias, estar Alex, bien por con nosotros. acompañarnos. No, hombre, gracias a ustedes por la invitación. Ojalá que pronto volvamos a hacer algo y, no sé, más temas con ansiedad y tantas más cosas temas. que podemos hablar. Sí. Muy bien, gracias. La depresión es un tema difícil de tratar y es de gran ayuda escuchar las palabras de los profesionales. Si tú sientes que tienes la pila baja, tienes una tristeza que te acompañe gran parte de tu día y sientes que nadie te entiende, recuerda que es importante que pidas ayuda. Y de parte de los que realizamos este podcast, te mandamos un abrazo. Gracias por escucharnos.